Hola, soy Daniel Fuentes de Sedavilu Web Academy. Te doy la bienvenida a mi canal. Cuando escuchamos inteligencia artificial, lo primero que se nos viene a la mente son robots intentando conquistar el mundo, robots que ensamblan vehículos o simplemente robots que nos suplantan en nuestros puestos de trabajo. Si lo observamos desde un punto de vista más técnico, pudiésemos decir que son redes neuronales hipercomplejas capaces de recomendar películas, de recomendar, digamos, música, de reconocer imágenes, de reconocer rostros o simplemente el hecho de lograr interpretar lenguaje natural para respondernos en base a lo que nosotros le podamos preguntar. La verdad es que todos estos pasos o recursos de la inteligencia artificial son pasos avanzados. El día de hoy vamos a descubrir el verdadero primer paso para lograr entender la inteligencia artificial por dentro. Cuando hablamos en su esencia de la inteligencia artificial, no es magia. Son exactamente un campo de estudio que lo que busca precisamente es lograr desarrollar programas que sean capaces de percibir su entorno, tomar decisiones y, por supuesto, de alguna manera actuar en base a un objetivo previsto. Es allí donde entra en juego precisamente nuestro principal protagonista y son los agentes inteligentes. En ese sentido, en un instante vamos entonces a profundizar acerca de lo que son los agentes inteligentes. Además, vamos a tratar entonces de apalancarnos del lenguaje de programación Python y en base a ello, valiéndonos de todas sus herramientas que nos ofrece, vamos entonces a crearnos estos agentes digamos, estos agentes inteligentes, por supuesto, no solamente para reconocer ello como tal, sino también desarrollar nuestro propio pensamiento lógico y, por supuesto, comprender la inteligencia artificial desde adentro, es decir, el backend de la inteligencia artificial. Así que, sin más, vamos a ello de inmediato. Muy bien, como puedes estar observando en pantalla, he preparado una pequeña presentación que nos habla acerca de los agentes inteligentes. En este caso, fíjate que si nosotros entonces verificamos nuestra principal inquietud, que es un agente, entonces podemos definir, como bien aparece descrito en la lámina, un agente es una entidad que percibe su entorno mediante sensores y actúa sobre él mediante actuadores. Ejemplos, pudiésemos decir un robot aspiradora, el cual presenta unos sensores de proximidad, tiene unos actuadores que serían las ruedas y por supuesto un motor de succión. Un termostato inteligente, ¿verdad? Que de alguna forma opera en base a una regla fija. Es decir, si de alguna manera la temperatura está muy alta, pues entonces él va a accionar para que la temperatura baje. ¿De acuerdo? O por supuesto viceversa. En este caso, esta sería entonces la esencia de lo que viene a representar un agente inteligente. Con respecto a lo que serían los mismos, es importante que tengamos en el conocimiento que existen agentes inteligentes reactivos simples y existen también agentes inteligentes basados en modelo. Obviamente existen otros, digamos, agentes como los basados a objetivos, pero esto tendríamos que verlo en otro capítulo, ya que de alguna forma tendríamos que conocer ciertas reglas y ciertos algoritmos de trabajo que utiliza la inteligencia artificial para poder entonces hacer uso de estos otros modelos. Bien, por lo tanto, el día de hoy nos vamos a concentrar en los tipos de agentes de reactivo simple, los cuales solamente usa una percepción actual. No recuerda el pasado. Estos son los clásicos agentes que de alguna forma ellos están actuando en base a lo que les pueda suceder en un momento dado. Y en base a ello es que actúan. No tienen nada que puedan ellos recordar o tener algún tipo de mapa en función en su memoria de poder en base a ello tomar decisiones, que es precisamente todo lo contrario, tal como lo podemos observar en la lámina, en base a los agentes inteligentes basados en modelo, ya que ellos mantienen un estado interno, ¿ok? Y puede planificar
mejor usando la memoria que ellos puedan tener en base a un mapeo que ellos ejecutan a priori, de tal forma que ellos entonces sí van a poder darnos una respuesta mucho más efectiva a razón de lo que nosotros en algún momento pudiésemos querer, ya que de alguna forma él va a tratar siempre de generar un mapeo anticipado de lo que él va a estar, digamos, recorriendo o generando. Bien, ok. En este sentido es fundamental que nosotros comprendamos que de alguna manera todos los agentes inteligentes se basan o se controlan a través de un ciclo de percepción-acción. Y este ciclo de percepción-acción, tal como lo puedes observar en la lámina, comenzando en la parte superior, como lo puedes ver acá arriba, fíjate que dice percibir el entorno. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente esa es la principal tarea de un agente inteligente, percibir el entorno que le rodea. En base a ese entorno que le rodea, él toma en cuenta ello y por supuesto tiene posteriormente que pasar a un estrato de tomar decisiones. Y esas decisiones, en función de la decisión que él tome, obviamente va a ejecutarse una acción. ¿Sí? En base a esa acción que él va a actuar, pues entonces de alguna forma vuelve al ciclo de volver a percibir un nuevo entorno o percibir el entorno que le rodea y bueno, él va a entrar continuamente en ese mismo ciclo, ¿sí? Por eso se llama ciclo percepción-acción. Él percibe lo que le rodea y en base a ello toma decisiones y por supuesto actúa. Es importante que tengamos estas connotaciones bien pendientes, ya que de alguna forma cuando estemos creando nuestros agentes inteligentes a través, por ejemplo, de Python, podamos tener bien, pero bien presente este esquema. Bien. Muy bien. En este sentido, vamos entonces a continuación, y tal cual como lo pueden observar en la lámina, vamos entonces a primero analizar este planteamiento de problema que tenemos, en el cual fíjate que nos dice, un robot está ubicado en un pasillo, el cual por supuesto es un agente simple, y tendríamos un planteamiento del problema, en donde nos dice que el objetivo es crear un agente reactivo que navegue por un pasillo con obstáculos. Este agente solo tiene un sensor que le permite percibir si hay un obstáculo en el paso inmediato siguiente. El agente debe resolver este problema siguiendo la lógica más simple posible. Es decir, si el camino está libre, pues entonces el agente debe avanzar. Si hay un obstáculo, entonces el agente debe detenerse, quedarse en la posición actual y esperar a que el camino se le libere. Entonces, en base a este planteamiento, nosotros tendríamos que imaginarnos que hay, tal como lo indica, por ejemplo, o se visualiza en la imagen, nos vamos a imaginar que tenemos un robot y ese robot se va a desplazar en un pasillo, ¿vale? Y en ese pasillo él tiene que hacer uso de estos elementos que nosotros habíamos visto hace un segundo. Es decir, él tiene que percibir su entorno, en base a lo que percibe el entorno, tiene que tomar decisiones y por supuesto él va a actuar en base a lo que él haya evaluado en esas condiciones. Importante, de alguna manera esto es un ciclo repetitivo, por lo tanto eso es algo que también vamos a tener que considerar en la solución de nuestros problemas. Es decir, tendríamos que crearnos seguramente algo, que en este caso ese algo dentro de Python es una función, que sería la responsable de percibir el entorno. Luego tendríamos que verificar la decisión que este robot va a tomar para poder trasladarse en el pasillo y por supuesto él va a ir ejecutando ciertas acciones en base a los resultantes de las condiciones. Es decir, si él se encuentra algún obstáculo, se va a detener y si no hay ningún obstáculo, él debería avanzar. Entonces, allí vamos a darnos cuenta un poco en base a estos elementos que tenemos del ciclo percepción-acción. Entonces vamos entonces a crearnos de inmediato el referido código. Así que sin más, vamos a ello. La invitación es para que por favor ingrese a su Visual Studio Code. Yo, por ejemplo, ya me creé una carpeta de trabajo. Yo la voy a aperturar. Fíjense, voy a decirle acá Files o Archivo, o Open Folder o Abrir Carpetas. Y acá voy a ir entonces a buscar, ¿de acuerdo? Lo que viene a ser mi carpeta de agentes inteligentes. Una vez que yo la selecciono, pues ahora yo me encuentro dentro de esa referida carpeta, como evidentemente te puedes dar cuenta. En este caso, lo que yo voy a hacer de inmediato es que me voy a crear un archivo nuevo
que yo le voy a llamar agente inteligente y le voy a llamar, por ejemplo, reactivo simple. ¿Ok? .py, obviamente porque estamos trabajando con Python. Entonces, bueno, nada, en este caso estoy creándome un agente reactivo simple, ahí lo tendríamos. Y por supuesto, pues vamos a comenzar a ir generando todo nuestro código. Tal como lo habíamos conversado hace un momento, ya tendríamos la mente, ¿verdad? En nuestra idea, voy a ponerlo como un comentario, que tendríamos entonces un robot que debe ir por un pasillo, ¿ok? Teniendo en cuenta que hay obstáculos, ¿ok? Ahí está, hay obstáculos, ¿vale? Ahí está. Entonces, simple y llanamente, él tiene que verificar ese tema de la existencia de esos obstáculos, ¿ok? Entonces, bueno, si hay obstáculo, él debería quedarse o detenerse, y si no hay obstáculo, él debería avanzar. Entonces, aquí vamos a ver esta premisa y ustedes se van a dar cuenta que un agente inteligente basado en reactivo simple, la verdad es que él no tiene ninguna memoria para poder analizar a priori. Simplemente lo que vaya ocurriendo, en base a eso, él va tomando la decisión. Así que vamos a entonces, lo primero es crearnos una función, como bien lo vimos dentro del ciclo, que se llama percibir. Así que bueno, vamos a crearnos una función. Ahí estamos. Vamos a crearnos una función que le vamos a llamar simplemente percibir. Esta función percibir, de alguna forma, él debería recibir unos parámetros, lo cual pudiese ser lo que vendría a representar el pasillo, ¿ok? Digamos el pasillo que él tendría que recorrer, vamos a colocarlo acá, el pasillo que él tiene que recorrer, y otro de los parámetros que él debería recibir, como función obviamente, es por ejemplo su posición actual, ¿ok? Ahí está, la posición actual, ahí está, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, dentro de percibir, él tiene que percibir el tema del recorrido del pasillo donde él se encuentra y por supuesto la posición, vamos a escribirlo correctamente, ahí está, la posición actual, que obviamente la posición actual, él va a arrancar siempre en una posición 0 y se tendrá que trasladar a una posición pasando pues un conjunto, digamos, de pasos, por así decirlo, valga la redundancia, que él tiene que ir ejecutando hasta llegar al final del pasillo, ya que su objetivo es llegar al final del pasillo. Ahora vamos a ver si lo logra en base a lo que sería este esquema de reactivo simple, ¿ok? Entonces vamos a ello. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar acá un pequeño comentario que le vamos a decir. Vamos a simular que estos son los sensores, ¿de acuerdo? Vamos a simular que esta función son los sensores. Y esos sensores van a lograr determinar si hay un obstáculo o no. Es decir, que si hay obstáculo, debe detenerse. Ok, ahí está. Si hay obstáculo, debe detenerse. Y si no, ahí está. Y si no, debe avanzar. Esos serían, digamos, los criterios de accionar que él tiene que considerar. Ok, si de alguna manera hay algún obstáculo, él se tiene que detener y en el caso contrario, pues entonces él debería avanzar. O al menos ese es el criterio, digamos, base. Bien, en ese sentido, lo que nosotros vamos a decir entonces es lo siguiente. Si, vamos a hacer acá una pequeña condición, ¿verdad? Que le pudiésemos decir, si lo que él tiene en la posición actual, por ejemplo, ¿no? Que él va a arrancar en una posición actual, si a esa posición actual nosotros le sumamos 1, significa que él como que va a avanzar un paso más, ¿de acuerdo? Y si ese avance del paso es menor a lo que vendría a ser la longitud del pasillo, acuérdense que él tiene que recorrer un pasillo y ese pasillo está compuesto por un conjunto de pasos, ¿de acuerdo? Listo. Entonces él tiene que recorrer el respectivo pasillo. Entonces, si lo que nosotros tendríamos en la posición actual, ahí está, vamos a ver acá, si lo que nosotros tenemos en la posición actual, de alguna manera sumándole un valor, es decir, sumándole 1, como que vendría a ser el siguiente paso, ¿verdad? Es menor a la longitud del pasillo, pues entonces él debería de alguna manera estar ahí determinando si hay obstáculo o no. Entonces allí dentro es donde nosotros tendríamos que decirle, bueno, vamos a hacer un retorno, ¿verdad? Es decir, él lo que va a hacer es devolvernos, porque obviamente es una función, y él lo que va a hacer entonces es
que nos va a devolver lo que vendría a ser el pasillo, pero ese pasillo, digamos, nos va a devolver en su posición actual y por supuesto le va a sumar 1. ¿Ok? Eso es lo que él nos va a devolver. En este caso, de alguna forma, lo que él va a determinar es, lo que nos va a retornar es la distancia del pasillo, pero obviamente partiendo de su posición actual, sumándole un valor. Y si esa sumatoria del valor nosotros determinamos que allí al frente hay exactamente un obstáculo, si hay entonces allí un obstáculo, vamos a colocarle acá su respectivo acento, ¿verdad? Ahí está. Si hay un obstáculo, significará entonces que definitivamente él, ¿qué tendría que hacer? Pues por supuesto que él no debería avanzar, porque se supone que hay un obstáculo allí al frente. Por lo tanto, él lo que vamos a hacer es que simplemente él lo que va a devolvernos es, cuando él está evaluando su criterio, él dice, epa, hay algún obstáculo en la siguiente posición y automáticamente él va a retornar exactamente la posición donde está. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea de lo que él regresaría en ese momento. Bien, entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a aplicarle acá, por ejemplo, va a ser en el caso contrario, ¿sí? Vamos a colocárselo. En el caso contrario, lo que vamos a hacer nosotros sería entonces, suponiendo que no va a haber nada allí en el camino, entonces simplemente vamos a retornar un falso, ¿ok? Porque significa que de alguna forma no existe, ¿no? Digamos, ningún tipo de obstáculo en este sentido. Muy bien. Como puede observar, en este caso lo que está sucediendo en esta función es que ella lo que va a hacer es percibir su entorno y ella va a retornar un verdadero si hay obstáculo o va a retornar un false si no hay obstáculo. En este caso puntual, aquí yo creo que tengo un pequeño detalle, lo voy a corregir de inmediato. Tengo como un paréntesis que le coloqué de más y así estaría ya lista nuestra función. Siguiendo este ciclo de, digamos, de percepción-acción, entonces se supone que después de percibir yo debería tomar decisiones. Así que esa vendría a ser la siguiente función que deberíamos crear. Es decir, voy a definir una función que le vamos a llamar decidir y esta función decidir debería entonces recibir un par de parámetros, que en este caso, vamos a colocárselo acá, en este caso puntual pudiese ser, digamos, nada más lo que sería el percepción, vamos a llamarle así, percepción, digamos, de obstáculo, ¿ok? Obstáculo, ahí está, percepción de obstáculo. ¿Qué significa esto? Que dependiendo si hay o no obstáculo, él va a tomar una decisión. ¿Ok? Eso es lo que va a recibir. Por eso él va a percibir o va a recibir esa percepción o no de obstáculo. En este caso, por supuesto, lo que vamos a colocar entonces es que el agente va vamos a colocar acá que el agente, ok, voy a poner aquí el agente. Esto lo estoy colocando de esta forma y siempre voy a estarle colocando pequeños comentarios para que usted posteriormente pueda revisar el código. El enlace para que usted pueda descargar este código se lo voy a dejar acá en la descripción del video, ¿sí? Y si de alguna forma parte del código que yo voy a estar haciendo en función del pensamiento lógico que yo voy a ir creando en mi mente, si algo no logra entender en función de eso, no se preocupe. Acá en la parte superior le voy a dejar uno de mis videos donde tiene toda la estructura que de alguna forma ofrece Python para que usted pueda, digamos, internalizarlo, ¿ok? Y comprenderlo en función de cómo es que trabaja, ¿ok? Bueno, en este caso el agente toma, digamos, una decisión, así lo voy a colocar, ¿verdad? Toma una decisión basada, digamos, en su percepción actual, ¿ok? En su percepción actual, basada en su percepción actual. Acuérdense que cuando estamos hablando de un agente reactivo simple, la verdad es que él no tiene ninguna memoria para recordar ningún entorno, sino que en función de lo que él se va encontrando, él toma una decisión, ¿vale? Bien, en este caso, lo que nosotros vamos a decir es, hey, si existe una percepción obstáculo y esa percepción obstáculo es exactamente igual a true, no es necesario que le coloque exactamente igual a true porque por defecto es un true o un false, pero si usted se lo quiere colocar, le tendría que colocar acá un true, ¿vale? Eso queda a criterio suyo, si lo va a querer colocar o no. Sepa que si no le coloca el true igual, lo va a interpretar, ¿ok? Entonces, en este caso, si la percepción obstáculo es exactamente igual a true, entonces significa, por supuesto, que
digamos, vamos a imprimir un mensaje al usuario en donde simplemente le va a decir que el agente se va a detener, ¿ok? Entonces vamos a colocárselo allí como un mensaje al usuario a través de un print. Le vamos a decir, por ejemplo, a través acá de un pequeño literal, le vamos a decir, por ejemplo, obstáculo detectado, ok, listo. Y por lo tanto le vamos a decir acá el agente, digamos, el agente decide, vamos a poner así, el agente decide detenerse, detenerse, ahí está, el agente decide detenerse. Eso significa que en este caso lo que va a suceder entonces es que como él de alguna manera no va a continuar, entonces él va a retornar, porque obviamente es una función, él lo que va a retornar es un mensaje que se llama detener. ¿Ok? Él se va a detener allí. En el caso contrario, ¿de acuerdo? Que de alguna forma su percepción de obstáculo es que no hay ningún obstáculo, entonces él debería retornar un avanzar. ¿Ok? Avanzar. Eso es lo que esta función va a hacer directamente. No va a hacer ningún otro trabajo, sino que dependiendo de lo que él decida, va a ejecutar. Vamos a mandarle también un pequeño mensaje también al usuario, sería interesante, ¿verdad? Donde digamos, por ejemplo, no sé, el camino, lo pueden colocar con comillas simples o dobles, ¿ok? El camino está libre, por lo tanto, el agente, aquí está, el agente decide, vamos a ponerlo así, avanzar. ¿Listo? Ahí está. El agente decide avanzar. Ahí se lo voy a poner como comentario, ¿no? Ahí está. Entonces simplemente esto es lo que esta función nos va a retornar. Es un mensaje que va a decir el camino está libre o simplemente hay un obstáculo detectado, por lo tanto él decide detenerse en algún punto. Bien. Obviamente, después de percibir y después de él también decidir, ahora no le queda otra sino actuar. ¿Ok? Entonces vamos a crearnos una nueva función que le vamos a llamar concretamente actuar. Y esta función va a recibir un par de parámetros. Uno va a ser entonces la acción que él va a tener que considerar y lo otro va a representar en su posición. Aquí está, su posición actual. ¿Ok? Ahí está, su posición actual. Es decir, esto sería los parámetros que de alguna forma va a recibirse en esta función. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella debería tener la capacidad de, en función a la acción que sería detener o avanzar, él va a devolverme, digamos, como la posición actual del agente más 1, es decir, la siguiente posición. O si no, debería regresarme su posición donde él se encuentra, porque obviamente él no puede avanzar, porque hay un obstáculo. En este caso, aquí la parte interesante sería, voy a colocársele aquí un pequeño comentario, ¿vale? Que le va a decir, por ejemplo, el agente digamos, ejecuta la acción, ahí voy a ponérselo aquí como comentario, ejecuta la acción decidida, ¿ok? Decidida y analiza su posición actual, ¿ok? Su posición, ahí está, eso es un poco para que sepamos lo que va a hacer al menos esta función, ¿ok? O sea, el agente ejecuta la acción que ya está previamente decidida y lo que hace es que analiza o actualiza su posición. Vamos a poner aquí que mejor es que actualiza, ¿ok? Vamos a poner acá, actualiza, ahí está, su posición. Eso es lo que él hace, ¿vale? Para que lo tengamos ahí súper claro. Entonces, se supone que de alguna manera aquí adentro deberíamos hacer también una nueva condición y le vamos a decir, si la acción que de alguna forma se considere es exactamente igual a avanzar, vamos a ponérselo acá, bueno, es porque de alguna forma no hay obstáculo, obviamente. Y si esa es la decisión que él se supone que va a avanzar, entonces aquí adentro deberíamos retornar lo que viene a ser algo así como la posición actual más 1, porque se supone que él tiene que avanzar. Entonces le vamos a retornar la posición actual más 1, porque se supone que él debe avanzar. En el caso contrario, se supone que lo que él debería retornar es solamente su posición actual. Evidentemente no puede ejecutar más nada porque se determinó que había un obstáculo. Por lo tanto, él se tiene que quedar exactamente donde él estaba. Una vez que ya tendríamos esto codificado, de alguna manera
Ahora deberíamos crear la funcionalidad que se encargue de actuar como un ciclo repetitivo que va a ser entonces ese conjunto de llamados de procesos que hemos ya definido previamente. Es decir, el hecho de lo que programamos, ¿verdad? Es decir, acá arriba de percibir, decidir y actuar. Y eso va a ejecutarse adentro de un ciclo iterativo. En este caso, eso es lo que vamos a programar a continuación. Y obviamente, adentro de esta función, deberíamos también considerar distintos valores, digamos, de inicialización de nuestro agente, como por ejemplo la longitud del pasillo, como por ejemplo, digamos, la posición inicial del agente y demás. Así que vamos a programar eso de inmediato. Para ello vamos a definir una función que yo le voy a llamar vamos a llamarle así, controlador del agente, ¿de acuerdo? Así está. Es el controlador del agente. Y ese controlador del agente que nosotros vamos a tener acá, se supone que es una función, ¿de acuerdo? Y esa función internamente nosotros deberíamos simular el ciclo de vida del agente, ¿ok? Voy a ponérselo aquí como un comentario. Voy a colocar acá que lo que vamos a hacer nosotros es simular el ciclo, vamos a poner acá, el ciclo de vida del agente, ¿ok? Cuando hablamos del ciclo de vida del agente, ya sabemos que obviamente el agente va a ser toda una situación de elementos, digamos, cíclicos o repetitivos, ¿ok? Como por ejemplo, aquí una de las primeras situaciones que tendríamos que comenzar a considerar son, por ejemplo, el pasillo que va a recorrer el agente. Entonces, vamos a declararnos una variable que yo le voy a llamar pasillo, y el pasillo va a ser igual entonces a una lista, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí como una lista. Y esa lista va a decir internamente, va a decir, por ejemplo, algo así como pasillo libre, ¿ok? Y ese pasillo libre lo vamos a multiplicar vamos a multiplicarlo por 10. ¿Qué significa por 10? Bueno, que es lo que va a hacer es que me va a crear una lista que adentro de la lista va a decir pasillo libre, pasillo libre, pasillo libre exactamente 10 veces. Recuerde que son desde el 0 hasta el 9. Recuerde eso, ¿ok? Porque estamos creando una lista. Muy bien. Además de ello, yo le voy a señalar que exactamente en el pasillo, en la posición, vamos a ponerle por ejemplo la posición 2, él se va a encontrar con un obstáculo. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar yo un obstáculo. Ahí está. Estoy como definiendo en dónde estoy colocando en ese pasillo de 10 pasos. Exactamente en la posición 2 estoy colocando un obstáculo. Voy a colocar en el pasillo exactamente en la posición 5. Voy a colocar, por ejemplo, un obstáculo, ¿ok? Ahí está, obstáculo, ahí está. Y vamos a colocar también en el mismo pasillo, exactamente en la posición 8, por ejemplo, vamos a colocar también otro obstáculo, ¿ok? Ahí está. Listo, entonces colocamos ahí unos obstáculos a lo largo del pasillo. También deberíamos definir la posición, vamos a definir acá la posición actual de lo que vendría a ser nuestro agente. Y bueno, obviamente él va a arrancar en la posición 0, ¿sí? Esa es su posición inicial. Y también deberíamos determinar el largo del pasillo, porque el largo del pasillo va a ser igual a todos los elementos de nuestra lista. Acuérdese que existe una función en Python que se llama longitud. Y la longitud, si yo le digo que me devuelva la longitud del pasillo, él me va a decir que la longitud es exactamente 10, porque es lo que estamos nosotros considerando. ¿Ok? Recuerde que igual los elementos van a estar siempre desde la posición 0 hasta la posición 9, pero si lo contamos en los elementos, obviamente hay 10. Una vez que ya nosotros tendríamos esta parte, digamos, como definida, lo que tiene que ver como la definición de inicio de nuestro agente, ahora lo que sí deberíamos hacer nosotros es, yo por ejemplo voy a mandar a dibujar acá, a pintarle, ¿no? Acá al usuario, voy a ponérselo así en comentarios, ¿no? Ahí está. Le voy a mandar a imprimir al usuario algo así como agente reactivo en acción. Voy a poner aquí agente reactivo. Ahí está. Reactivo en acción. Listo. Ahí está. Se supone que ese es un mensaje que va a aparecer obviamente acá en la consola porque ni modo ahí es donde vamos a ver todos los mensajes que nos estaría devolviendo nuestra agente, ¿no? Se supone que ahora yo lo que debería es construir un ciclo iterativo. Acuérdese que para construir un ciclo iterativo podemos utilizar recursos como por ejemplo el for o también el while. Vamos a hacerlo exactamente con un while para hacerlo muy sencillo e entendible, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ciclo mientras. Y mientras, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno,
Este ciclo va a pasar mientras la posición actual, vamos a poner acá la posición actual, ¿de acuerdo? Sea menor al largo del pasillo menos 1. Acuérdense que es menos 1 porque habíamos acordado que, digamos, el pasillo como tal mide 10, pero acuérdense que va del 0 al 9. Por eso le estamos restando 1, ¿ok? Ese sería el largo del pasillo. En ese caso, adentro de este ciclo, obviamente el agente tiene que estar haciendo todos los procesos de manera cíclica. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer acá es, el primer paso va a ser, por supuesto, percibir, ¿no? Que es lo primero que habíamos programado. Percibir el entorno. Ahí está. Percibir el entorno es lo primero que va a hacer. El entorno. Ahí está. Percibir el entorno es porque nosotros creamos una función que se llama percibir. Y esta función lo que hace es que me retorna un true o un false. Es decir, acá arriba, esta función lo que hace es que me retorna un true o un false si hay obstáculo o no. ¿Ok? Si hay obstáculo me retorna un true y si no hay me retorna un false. Así que específicamente acá se supone que lo que yo voy a determinar es que si hay obstáculos. ¿Ok? Ahí está. Si hay obstáculos. Si hay obstáculo, él lo que va a hacer es percibir si hay o no hay. Por lo tanto, yo llamaría a la función y recuerde que esta función acá arriba, él está esperando unos argumentos, unos parámetros aquí, que sería el pasillo y la posición actual. Entonces, yo lo que le voy a decir acá es que le voy a mandar al pasillo y también le voy a mandar, obviamente, lo que vendría a ser la posición actual. Ahí yo les enviaría estos, digamos, argumentos. Y él lo que me va a retornar es un true o un false. Bien, como paso número 2, ¿sí? Como nuestro siguiente paso de trabajo, vamos a colocarlo por acá, es que luego de percibir, de alguna forma, él tiene que, digamos, tomar decisiones. Así que él va a decidir qué hacer. Y en ese decidir qué hacer es porque nosotros vamos a llamar exactamente a una función que habíamos creado por acá arriba, que se llama precisamente decidir, y él va a recibir la percepción del obstáculo. Es decir, que se supone que yo acá debería de alguna manera tomar una acción y esa acción va a ser igual a ¿quién? A decidir, y a ese decidir yo le tendría que pasar si hay o no hay obstáculo, y yo le voy a pasar el obstáculo que vendríamos ya acá determinado, ¿vale? Si hay obstáculo, entonces yo se lo paso a decidir y la decisión es la que se va a guardar acá en la acción, de tal forma que viene a continuación nuestro sucesivo paso que viene, por supuesto, a representar el paso 3. Y el paso 3 es que se supone que yo tengo que actuar, es decir, tengo que actuar según, correcto, yo tengo que actuar según según la decisión, ¿de acuerdo? Tengo que actuar según la decisión. Eso es lo que yo debería hacer. Para ello, nosotros nos creamos una función que se llama actuar. Y fíjese que tendríamos que pasarle la acción y la posición actual. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a llamar y acá nosotros vamos a lograr, digamos, de alguna forma tener una posición actual, ¿sí? Y la posición actual va a ser igual a ¿quién? Bueno, yo tengo que llamar a lo que sería actuar y actuar. Recuerde que acá arriba él está esperando la acción y la posición actual. Entonces yo le voy a mandar la acción y le tengo que mandar, por supuesto, la posición actual. ¿De acuerdo? Ambos, digamos, argumentos se los tengo que devolver. ¿Y qué es lo que él me devuelve? Bueno, él lo que hace es que me devuelve la posición del agente. Es decir, es la posición donde él está más 1 o simplemente la posición donde él está. De acuerdo a lo que se decida, si es que va a avanzar o se va a detener. ¿Ok? En ese sentido, sería súper interesante que nosotros acá podamos imprimirle al usuario, ¿de acuerdo? Ahí lo pudiésemos imprimir valiéndonos, por ejemplo, de F, que significa que vamos a concatenar una cadena, vamos a concatenar elementos adentro de esta cadena de texto, y yo pudiese colocar algo así como, no sé, le voy a colocar posición actual de la gente, ¿no? Y esa posición actual se supone que yo acá con unas llaves puedo interpolar obviamente la posición actual del respectivo agente. Bien, y esa posición actual lo que yo voy a hacer acá es que le voy a colocar un barra n que significa que haga un salto de línea. Acuérdense que es como que si yo mando a imprimir posición actual y si mandase a imprimir luego algo va a aparecer debajo, no al lado, ¿ok? Porque el barra n lo que hace es ejecutar un salto de línea.
Una vez que ya tendríamos esto listo, se supone que si todo está en orden, aquí voy a poner un pequeño comentario que va a decir, digamos, voy a hacer un print mejor. Voy a hacer acá un print. Y acá en este print le vamos a decir, por ejemplo, ahí voy a colocar algo así como esto. Y acá lo que le voy a decir es, por ejemplo, el agente, vamos a suponer acá, el agente llegó, ahí está, llegó hasta el final del pasillo. Se supone que aquí al agente, si él no encontrase ningún obstáculo, él debería llegar hasta el final del pasillo y debería el sistema como decírmelo, ¿ok? Vale. Como nosotros hemos creado puras funciones, estas funciones deberíamos mandarla a ejecutar y obviamente yo la función que voy a mandar a ejecutar es la función para mí principal, que es la función controlador del agente, ¿ok? Entonces aquí voy a colocarles un pequeño comentario que se voy a llamar ejecutar el simulador del agente, le voy a poner así, llamar el simulador del agente. Y ahora lo que yo tengo que hacer es llamar a una función que se llama controlador agente. Y se supone que cuando yo ejecute este código, lo que debería hacer el sistema es ejecutar cada uno de estos elementos que se tienen dentro de la función, ejecutar el ciclo en base al uso de cada una de las funciones trazadas. Y si él llegase a encontrar un obstáculo, se supone que él debería quedarse fijo en ese lugar. No debería avanzar porque, bueno, es un agente reactivo simple. Es decir, si yo vengo acá y me voy a la terminal, aquí fíjese que yo estoy utilizando Git Bash. Usted puede utilizar cualquiera, como por ejemplo Command Prompt o PowerShell, no hay ningún problema. Si usted ve, tengo unos colores y demás porque yo estoy utilizando Git Bash, porque yo tengo instalado en mi máquina Git de forma local, ¿ok? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a ejecutar el respectivo archivo. Voy a decirle Python ahí reactivo simple. Y al ejecutarlo, fíjese que acá en este punto, como puede darse cuenta, realmente se está quedando como en un ciclo repetitivo y no avanza. Fíjese que ahí puede darse cuenta que aparece un mensaje que dice agente decide detenerse. ¿Por qué? Porque simplemente él encontró en su avance, encontró un obstáculo y él ahí se quedó. ¿Ok? Entonces simplemente no hace más nada. Precisamente, ¿por qué no hace más nada? Bueno, porque estamos programando o acabamos de programar un agente reactivo simple, que él va a ir avanzando y si encuentra un obstáculo, él se queda hasta donde él encontró el obstáculo. No va a hacer más nada. Es allí entonces, voy a detener esto. Ahí está. Voy a detenerlo con control C. Ahí lo detuve, como puede darse cuenta. Con control C ustedes lo detienen, pues si no se queda en un ciclo infinito. Y fíjese que él encontró un obstáculo y al encontrar el obstáculo detectado, el agente decide detenerse. Y fíjese que la posición actual fue 1 y no avanzó más. Se quedó allí. ¿Ok? En este caso es un criterio de trabajo bien interesante porque ahí nos damos cuenta que específicamente esto es un agente simple. Es decir, no tiene nadie, digamos, de memoria que esté recordando ni ha hecho una planificación a priori de sus recursos que está en su entorno, sino que él va a ir actuando en función de lo que encuentra. Él se va a quedar allí hasta que nosotros quitemos o eliminemos ese obstáculo. Una vez que lo eliminamos, entonces él sigue avanzando. Si él se encuentra otro obstáculo, se va a quedar detenido allí hasta que nosotros lo quitemos y él pueda avanzar. Bien. En ese sentido, a continuación vamos entonces a observar un planteamiento de un problema distinto, pero en este caso vamos a programar un agente inteligente orientado a modelo. Fíjese que el planteamiento del problema dice, el objetivo es crear un agente orientado a modelo que navegue por el mismo pasillo con obstáculos, ¿ok? Pero a diferencia del agente simple, este robot tiene la capacidad de poder escanear todo el pasillo de antemano para poder construir un mapa mental que vendría a ser su modelo interno, ¿ok? Para poder entonces chequear lo que tiene en el entorno. Bien, entonces esto es algo que no lo teníamos en el agente simple. Ahora bien, el agente debe resolver este problema siguiendo un proceso más avanzado, es decir, él debería percibir y modelar. ¿Se acuerda que nosotros habíamos creado una función que se llamaba solamente percibir? Ahora vamos a crear una función que le vamos a llamar percibir y modelar, el cual se va a encargar de escanear todo el pasillo y una vez que lo haga es para crearse un mapa interno
de la ubicación de cada uno de los obstáculos. Recuerde que es un robot que está en una posición 0, tiene que recorrer todo un pasillo, pero de alguna manera, si él llegase a saber que ahí hay un obstáculo, él debería ser lo suficientemente inteligente para saltarlo. ¿Ok? Planificar, utilizar el modelo para trazar la ruta más eficiente, evitando proactivamente los obstáculos antes de empezar a moverse. Es decir, si él detecta que hay un obstáculo delante, entonces él simplemente lo evade, ¿ok? Simplemente como que salta al siguiente espacio, ¿sí? Y en cuanto al actuar, va a ejecutar la ruta planificada sin desviaciones, garantizando la llegada al final del pasillo. Recuerda que en el agente simple nosotros no llegamos al pasillo final, sino que nos quedamos ahí trabados porque él detectó pues que había algo allí como un obstáculo y él no avanza porque él tenía la indicación de detenerse. Punto. Bien, en ese sentido vamos a crearnos entonces un nuevo código. Vamos a creárnoslo por acá. Voy a crearme un nuevo código que le voy a llamar agente inteligente, pero en este caso orientado, voy a poner acá a modelo, ¿vale? Ahí está. Listo, .py, porque estamos creándonos nuestros archivos utilizando Python. En este caso, lo que vamos a hacer entonces es, en este agente, lo que vamos a hacer es, obviamente, hacer lo que nos indicaba el planteamiento. Tendríamos que tomar, voy a quitar esta ejecución de aquí para tener un poquito más de visual, ¿no? Entonces, lo primero es, tendríamos que crearnos una función responsable de percibir y modelar el pasillo, ¿ok? El pasillo real que él va a enfrentar. Así que vamos a hacer esa acción, ¿sí? Vamos a definir, digamos, una función que le vamos a llamar percibir y le vamos a llamar percibir y modelar. Ahí está, percibir y modelar, como nos los había dicho, ¿sí? Y en esa función percibir y modelar, él debería recibir el pasillo real que él va a estar recorriendo. Ahora, ¿cuál es la idea acá? Que de alguna manera él como que genere un mapa visual antes de él poder comenzar a recorrer. Y en este mapa es el que él va a lograr determinar o descifrar si existen o no de alguna manera allí obstáculos. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces nos vamos a crear acá un modelo, ¿de acuerdo? Y ese modelo nos lo vamos a crear valiéndonos de un diccionario. Vamos a crearnos, por ejemplo, un diccionario vacío. Acuérdense que un diccionario es exactamente un recurso que tenemos en Python para la generación de las listas, ¿de acuerdo? Entonces, estos diccionarios que nosotros estaríamos creando, en este momento lo estaríamos creando vacío y este diccionario lo vamos a ir llenando a razón de lo que él se pueda encontrar en el pasillo real que él va a estar recorriendo, ¿sí? Porque él va a través de esto, va a modelar todo su entorno. En este caso, si usted no tiene mucha idea en cuanto a lo que serían los diccionarios y demás, acá arriba le recuerdo que le voy a dejar el enlace al video para que usted lo pueda chequear, ¿sí? De igual forma, si te está gustando todo lo que estás aprendiendo conmigo hasta el instante, puedes dejarme un me gusta, también pudieses, digamos, recomendarlo para que muchas otras personas puedan conocer acerca de esta tecnología y obviamente tú me ayudas un montón. Así que, por supuesto, muchas gracias. En este caso, vamos entonces a desarrollar aquí una pequeña lógica para nosotros llenar este modelo con los obstáculos, ¿ok? Si él lograse detectar que hay obstáculos, él lo va a llenar acá. Así que bueno, nada, lo que vamos a hacer acá es que vamos a crearnos entonces, digamos, vamos a crearnos, el diccionario lo tendríamos creado vacío, está perfecto. Ahora lo que tendríamos que hacer es, de alguna forma, en base a los obstáculos que él pueda detectar, él debería llenarlo. Así que bueno, vamos a crearnos acá un ciclo for, ciclo iterativo, que va a decir un i y vamos a tener también un estado. Ese i y el estado son como las claves y valores que de alguna forma va a tener dentro de nuestro diccionario, ¿sí? Y de alguna manera vamos a valernos de una función que se llama enumérate. Y esa función enumérate es muy útil porque la idea es que él va a evaluar el pasillo actual, ¿de acuerdo? Y ese pasillo actual, nosotros con esta función enumérate vamos a lograr, digamos, tratar de absorber lo que tendríamos nosotros en la clave y el valor. Nos devuelve ambos, es decir, nos devuelve i, que es el iterador, y nos devuelve el estado, ¿ok? Que ese estado pudiese ser, por ejemplo, si el pasillo está libre o si hay algún obstáculo. Eso es lo que vamos a recibir, ¿ok? Bien, en este caso,
ahí lo que vamos a hacer nosotros a continuación es que al modelo, exactamente en la posición I, vamos a guardar dentro de esa posición lo que nosotros tendríamos específicamente en el estado. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque concretamente del pasillo real nosotros vamos a absorber en la I la posición y el estado va a ser si el pasillo está libre o si hay algún obstáculo. Y simplemente lo que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a llenar a priori. Eso es lo que va a hacer. Y se supone que lo que debería hacer este código, ¿sí?, es devolvernos, por supuesto, el modelo que hemos construido. Entonces voy a dejarle acá un espacio para que usted lo tenga pendiente. Es como que esto es el ciclo for. Ahí lo vamos a ir llenando y simplemente lo que va a hacer es que retorna el modelo. Obviamente esto yo le invito a que cuando usted tenga una vez descargado el código que les voy a dejar acá en la descripción del video, cuando usted lo descargue, trate por favor de analizarlo una y otra vez, ¿ok? Para que usted lo pueda, digamos, determinar en su mente lo que yo estoy programando en base a mi pensamiento lógico. Acuérdense que lo importante siempre es que ustedes puedan generar su propia lógica resolutiva de problemas, ¿ok? Bueno, listo. Una vez que ya tendríamos listo este percibir y el modelar, ahora lo que tendríamos que hacer es crearnos una nueva función que en este caso le vamos a decir decidir, ahí está, decidir la ruta, ¿ok? Esa es la nueva función y se supone que esta lo que debería recibir es, por supuesto, el modelo interno. Ahí está. El modelo interno es lo que ella debería recibir. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que yo he podido crear un modelo en base al entorno que yo tengo y se supone que ahora yo se lo voy a pasar a esta decidir ruta para que él, en base a lo que él pueda encontrar, él determine si él va a poder, digamos, avanzar o detenerse, ¿sí? O saltar al siguiente espacio para evitar el obstáculo, ¿no? Que es un poco lo que nos planteaba el problema, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando yo estoy construyendo esto, voy a ponerles acá un pequeño comentario que va a decir, por ejemplo, el agente usa, voy a ponérselo así, usa el modelo para planificar, ahí está, para planificar digamos, la ruta completa, ¿no? La ruta completa antes de empezar. Ahí está, listo, ¿ok? Porque obviamente acuérdense que aquí arriba él tendría el modelo en donde él va a tener todo el pasillo completo y él va a saber a priori en dónde hay el pasillo está libre o en dónde hay un obstáculo, ¿ok? Eso es lo que él va a recibir. Entonces, bueno, en este caso lo que deberíamos nosotros hacer acá es de alguna manera de pronto indicar acá. Vamos a decirle quizás al usuario, le vamos a decir acá un pequeño mensaje que le vamos a decir, por ejemplo, vamos a dejárselo así, ajá, vamos a colocarle, por ejemplo, el agente planifica, la ruta, no sé, la gente planifica la ruta más eficiente, ahí está, ya está, listo. Ese es un mensaje que le vamos a enviar al usuario, ¿ok? Y de alguna manera se supone que acá yo debería entonces tener como la ruta planificada, ¿sí? Entonces voy a crearme acá una variable que le voy a llamar la ruta planificada, ahí está. Y la ruta planificada para mí va a ser, digamos, una lista vacía, ¿sí? Una lista completamente vacía. ¿Por qué? Porque esa es la lista que vamos a ir llenando en base a lo que nosotros habíamos percibido. Bien, listo. Entonces, una vez que yo tengo esa ruta, bueno, se supone que ahora yo debería tener también lo que vendría a ser la posición actual, listo, ahí está. Y la posición actual, al igual que en nuestro otro ejemplo, vamos a iniciar en 0. Es decir, él comienza, el agente o el robot está en la posición 0. Y vamos a tener también algo que le vamos a llamar el largo del pasillo, al igual como lo habíamos determinado, ¿se acuerdan? Y ese largo del pasillo habíamos acordado que era precisamente el len, pero en este caso del modelo interno, porque acuérdense que en el modelo interno es donde se va a construir, digamos, todos los pasos que debería recorrer el agente, ¿no? Entonces, bueno, ya tendríamos allí ese espacio. Ahora se supone que deberíamos seguramente crearnos como especie de un pequeño ciclo que se encargue entonces pues de ejecutar esta acción.
Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo, digamos, a continuación, ¿de acuerdo? En donde puntualmente lo que le vamos a decir nosotros va a ser entonces. Bueno, mira, vamos a crearnos acá un pequeño ciclo mientras, ¿ok? Mientras, ¿qué cosa? Mientras la posición actual sea menor, digamos, al largo del pasillo, ¿no? Ahí está, sea menor al largo del pasillo. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos, digamos, como ciclo. Es decir, él va a comenzar desde la posición actual y va a hacer el recorrido hasta lo que sería el largo del pasillo. Bien, que ya tendríamos ya conformado. En este caso, una vez que ya lo tendríamos, entonces yo le voy a poner aquí un pequeño comentario que va a decir, por ejemplo, el agente. Todo esto se los detallo para que ustedes lo puedan después revisar, ¿no? El agente, le voy a poner aquí, consulta, ahí está. El agente consulta su modelo interno, ahí está, para cada paso. Entonces, claro, es como que el agente va a ir haciendo todo el ciclo del recorrido, pero él, cada vez que va avanzando, él va consultando para ver un poco qué es lo que él va a decidir sobre la ruta. Entonces, en este caso específico, lo que vamos a decir acá sería entonces lo siguiente, ¿no? Vamos a decirle, sobre la ruta planificada, yo por ejemplo quiero agregar, ¿ok? Vamos a agregar aquí lo que sería la posición actual más 1. Si la posición actual más 1 es exactamente igual a que él determinó que había un obstáculo, vamos a colocárselo acá, ¿verdad? Que él determinó que hay un obstáculo, significa obstáculo, ahí está. Si hay un obstáculo, vamos a chequearlo por acá arriba para verificarlo, ahí está, ajá, porque después tendríamos que conformar eso también, ¿ok? Ya está. Entonces, nada, él lo que va a hacer es que va a agregar a la posición actual más 1, porque se supone que si él determina que cuando él va a hacer el siguiente paso, determina que hay un obstáculo, entonces él inmediatamente lo que él debería hacer es retornar de alguna manera, digamos como que saltar al siguiente paso, porque se supone que él se encuentra en el paso 0, cuando él va al paso 1, él se encuentra un obstáculo, entonces él debería saltar al siguiente paso, ¿sí? Para poder entonces, digamos, evadir dicho obstáculo. En ese caso, para lograr hacer ese trabajo, lo que nosotros vamos a decirle entonces es, digamos, como controlar eso, ¿no? Le voy a decir, si lo que yo tengo, por ejemplo, en modelo interno, si lo que yo tengo en el modelo interno y yo dentro del modelo interno tomo, acuérdense que estoy utilizando métodos de listas, ¿ok? Utilicé el append, que es precisamente como para agregar la posición actual, y ahora estoy tomando el dato que yo puedo tener en donde exactamente dentro de la posición actual, ahí está, posición actual más 1, ahí está, posición actual más 1, si esto es exactamente igual a lo que sería, a ver acá, no, ya esto lo evaluamos porque es la posición actual más el obstáculo. Acá lo que yo debería hacer es que si el modelo interno, a ver aquí ya va, déjenme analizarlo de vuelta. Yo tengo la ruta planificada lo que yo le voy a decir es, en este caso, bueno, pero aquí es solamente como que voy a agregar es la posición actual, es acá nada más. Aquí me confundí yo, muchachos, esto es la posición actual nada más porque se supone que la ruta planificada, yo le voy a agregar a esa ruta planificada la posición actual, donde se encuentra digamos, el agente en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la ruta planificada, ahora sí, yo debería preguntarme lo que de alguna forma yo tendría adentro de ese modelo para poder de alguna manera determinar el salto que yo tendría que dar. En este caso, lo que yo le voy a decir será entonces una pregunta donde le voy a decir si lo que yo tengo en el modelo interno exactamente voy a tomar lo que correspondería la posición actual más 1. Si esa posición actual más 1 es exactamente igual a lo que sería un obstáculo, ¿ok? Significa que de alguna manera aquí, vamos a poner los dos puntos, ahí está, listo. Significa que en ese momento, lo que debería hacer el agente, voy a ponérselo aquí como un comentario, ¿ok? Lo que debería, a poner aquí, debería hacer el agente es saltar ese obstáculo, ¿ok? Eso es lo que debería hacer. Entonces, para poder saltar ese obstáculo, pues entonces lo que deberíamos nosotros acá es como, vamos a hacerle un print al usuario, vamos a hacerle acá un print, vamos a hacerle un print, vamos a utilizar por ejemplo F,
para hacer una concatenación y le pudiésemos decir, estoy acá planificando, le voy a decir aquí planificando, y en la planificación se supone que él va a hacer un salto, salta el obstáculo, le voy a poner aquí salta el obstáculo, ahí está, porque él tiene que saltarlo, ¿verdad? Y en este caso salta el obstáculo en la posición. Y bueno, sería interesante indicarle al usuario para que él sepa en dónde se encontró un obstáculo, ¿ok? Entonces ahí le vamos a decir, no sé, le vamos a decir la posición actual, ahí está, la posición actual más 1, ahí está, listo. Entonces en ese momento le estaríamos informando al usuario en donde él acaba de encontrar un obstáculo. Acuérdense que yo le estoy sumando 1 porque de la posición actual le tengo que sumar para decirle, epa, en la siguiente posición hay un obstáculo. Entonces, si hay un obstáculo, se supone que yo ahora debería decirle que la posición actual va a ser igual, vamos a incrementarle, más 2, ¿verdad? ¿Por qué más 2? Porque si en la posición que yo estoy no tengo obstáculo, obviamente, en la posición siguiente yo me encuentro un obstáculo, para yo poderlo saltar tengo que saltarme ese obstáculo. Por ello es que le incremento la posición actual en 2, ¿de acuerdo? Si en el caso contrario, vamos a colocárselo acá, ¿verdad? Vamos a colocarle un caso contrario. Si en dado caso está libre, vamos a ponérselo por acá para que lo tengamos, así se lo voy a poner acá. Si está libre el camino, si está libre el camino, entonces la idea es avanzar, ¿ok? Eso es lo que tendríamos que hacer. O sea, si el camino está libre, nosotros avanzamos normalmente, ¿ok? En este caso lo que vamos a decirle es que la posición actual va a ser entonces un más igual, porque vamos a incrementarlo, ¿verdad? En 1. Acuérdense que cuando yo coloco este más igual, no se les olvide, es como que si yo estuviese diciéndole posición actual va a ser igual a posición actual más 1 o posición actual es igual a posición actual más 2. Es decir, se lo voy a poner aquí como un comentario para que sepan que es lo mismo, ¿no? Es como que si yo dijera posición actual va a ser igual a posición actual más 2. Esto, escrito de una forma un poco más resumida, es exactamente esto que está acá, ¿ok? Es lo mismo. ¿Listo? Y por eso lo estoy haciendo de esa manera. Se supone que esto lo que debería regresar, o sea, esta función lo que debería de alguna manera retornar, ¿de acuerdo? Es exactamente, digamos, la ruta planificada, porque se supone que ya él entonces determinó lo que sería esa planificación de ruta, ¿ok? Entonces, lo que yo le voy a decir acá es que voy a retornar lo que sería la ruta planificada. Y esa ruta planificada se supone que es la ruta sobre la cual el agente va a actuar, porque ya yo planifiqué y ya él sabe en dónde hay y en dónde no hay obstáculo. Ya él lo tendría listo. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Ahora nosotros tendríamos que crearnos una nueva función que es la que va a actuar sobre la ruta. Acuérdense que una cosa es decidir sobre la ruta y ahora es actuar sobre la ruta. En este caso, lo que nosotros vamos a decir es crearnos una función que le vamos a llamar actuar. Voy a ponerla acá en la ruta, voy a decirle aquí en ruta. Y ese actuar en ruta, lo que él va a hacer es que va a recibir una ruta, pues. Y esa ruta que él va a recibir, ahora el robot va a ejecutar, digamos, cada paso de la ruta ya planificada. Se lo voy a colocar aquí como en comentario, que el agente debe recorrer, voy a ponérselo así, debe recorrer cada paso de la ruta planificada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque él sabe ya, en base a su entorno, porque ya lo determinó, ya él sabe en dónde hay obstáculos. Entonces él simplemente va a recorrer la ruta, pero en base a lo que ya tiene planificado. Bien, en este caso yo voy a colocarle acá simplemente una impresión que va a decir, voy a ponérselo así aquí, ajá, y le voy a colocar, por ejemplo, el agente ejecuta, el agente, le voy a decir aquí, el agente ejecuta, ahí está, ejecuta, digamos, su plan, ok, ahí está, ejecuta su plan, listo, ok, de movimiento, ok, lo que él ya planificó. Entonces, bueno, el agente va a ir ejecutando, vamos a escribirlo bien, el agente ejecuta, ahí está, ejecuta su plan. Entonces, en este caso, lo que tendríamos necesariamente que hacer es que de alguna forma él va a ir en base a la ruta, él va a ir recorriéndola, ¿sí? Entonces vamos a hacerle acá un ciclo for
que vamos a hacer, vamos a decirle, por ejemplo, mira, vale, yo quiero hacer un ciclo que él quiere hacer un paso y ese paso va a hacerlo sobre lo que sería la ruta. Y ese paso que él va a hacer sobre la ruta es donde él va a decirle, por ejemplo, voy a mandar a imprimir acá para que le aparezca al usuario, ¿verdad? Vamos a hacerle acá una impresión concatenándole la cadena de texto y le voy a decir movimiento, ¿no? Voy a decir movimiento y ese movimiento es que le voy a decir el agente avanza a la posición y bueno, vamos a querer, por ejemplo, aquí concatenarle la posición, ¿de acuerdo? Acuérdense que para concatenar es las llaves, ¿bien? Y ahí le vamos a colocar, por ejemplo, el paso, ¿no? Listo, el paso. A ver, donde yo lo puse por acá arriba, ajá, lo que sería el paso. Ahí está, listo. Entonces, digamos, esta función lo que va a hacer es que va a analizar la ruta que va a recibir y en base a la ruta, él se va a ir, digamos, desplazando y simplemente va a ir como mostrando digamos, ese movimiento que el agente va a ir haciendo, obviamente, cada vez que va a ir por cada una de las distintas posiciones. Entonces, bueno, una vez que ya tendríamos esto listo, lo único que nos queda, al igual como lo habíamos hecho con el ejercicio anterior, es entender que el agente no va a ejecutar esto una sola vez, sino que la va a ejecutar muchas veces. Y esas muchas veces obviamente es un ciclo repetitivo, ¿ok? Así que al igual como en lo que habíamos programado hace un momento, voy a crearme una función que le voy a llamar, por ejemplo, el controlador. Ahí está, el controlador del modelo, ¿sí? Ahí está, controlador del modelo. Modelo, ahí está, listo. Ahí lo tendríamos. Ahí está, ahí va. El controlador del modelo, ¿sí? Entonces, en este caso, esta función es donde nosotros, al igual como en la otra función que habíamos creado controladora, tendríamos que, por supuesto, definir el pasillo, simular todo lo que vendría a ser el respectivo agente, obviamente llamando cada uno de los distintos elementos que ya habíamos considerado, ¿sí? Así que vamos a programarlo rápidamente para que lo tengamos, ¿bien? Entonces voy a colocarles un pequeño comentario que dice algo así como, aquí vamos a simular, vamos a poner aquí, vamos a simular el ciclo del agente, ¿de acuerdo? El agente, ahí está, todo el ciclo que él va a hacer. Entonces, en este caso tendríamos también que definir los elementos del modelo, al igual como lo hicimos anteriormente. Por ejemplo, vamos a definir, por ejemplo, el pasillo real que él va a recorrer, ¿no? Ahí está, el pasillo real va a ser igual entonces a, vamos a declarar aquí una lista que le va a decir que esto se va a llamar, por ejemplo, vamos a ponerlo así, pasillo libre le voy a poner, y pasillo libre lo vamos a multiplicar, bueno, nuevamente también por 10 para dejar un pasillo de 10 pasos que él va a estar haciendo y ya lo tendríamos definido, ¿sí? Acuérdense que aquí lo que se va a crear es algo que se llama pasillo real que adentro, perdón, algo que se llama pasillo real que adentro va a tener pasillo libre, pasillo libre, pasillo libre, pasillo libre, exactamente 10 veces. Listo. Lo otro que vamos a hacer nosotros es que le vamos a planificar exactamente en el pasillo real, pero mira, le voy a decir que exactamente en la posición 2 va a haber exactamente un obstáculo, ¿ok? Ahí está, como para que él lo pueda detectar. Vamos a colocar en el pasillo real, exactamente en la posición 5, le vamos a decir que también hay un obstáculo, ¿de acuerdo? Ahí está, obstáculo, como para que él lo pueda detectar. Y vamos a hacer lo propio también en el pasillo real, exactamente en la posición 8, le vamos a decir que existe también allí un obstáculo, ¿ok? Ahí está. Vamos a colocarlo bien, ahí está, un obstáculo. Entonces ahí le estamos diciendo, le estamos definiendo lo que sería el pasillo y exactamente en qué posición exacta del pasillo hay obstáculos. ¿Listo? Listo. En este caso no nos queda de otra, ¿verdad? Sino llamar a cada uno de nuestras funciones que hemos creado. Así que bueno, voy a comenzar acá a crearles un pequeño comentario que va a decir, por ejemplo, percibir, voy a poner aquí, percibir, ahí está, percibir y crear. Bueno, si lo escribo bien estará mejor, ¿no? Percibir y crear el modelo, ¿ok? El modelo interno. Listo. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer. Obviamente ya sabemos que hemos creado una función que se llama, acá arriba, se llama percibir y modelar. Entonces, lo que nos va a regresar es un modelo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí es que me voy a crear una variable que yo le voy a llamar modelo. Y modelo va a ser igual entonces al llamado de la función percibir y modelar.
y habíamos dicho que percibir y modelar tenía que recibir un pasillo real. Bueno, listo. Entonces, ese pasillo real es lo que nosotros estamos confeccionando acá. ¿Listo? Que es este pasillo, pues. Este pasillo. Listo. Ahí se lo pasamos. Bien, es el pasillo real que dice internamente, dice pasillo libre, pero también en ciertos, en la posición 2, 5 y 8 dice obstáculo. ¿Vale? Listo. En este caso, ahí se lo estaríamos proporcionando. Él lo que va a hacer es que nos va a devolver entonces el modelo ya, digamos, analizado. Y luego, pues vamos a hacer el llamado a un segundo paso, que en este caso va a ser entonces el decidir, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Vamos a decirle que vamos a llamar a nuestra función que le habíamos llamado decidir. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que él tiene que decidir lo que sería la planificación de la ruta. Entonces le voy a decir aquí, planifica la ruta, ¿vale? Ahí está. Entonces, se supone que nosotros habíamos creado una función por acá arriba que le habíamos llamado decidir ruta y tiene que recibir un modelo interno. Perfecto. Entonces, vamos a llamar a una función que se llama decidir ruta y le vamos a pasar un modelo interno. ¿Ok? Eso es lo que le vamos a pasar. Es decir, le vamos a pasar el modelo, ¿sí? Que es este modelo que tenemos acá recibido. Pero ojo, porque de alguna manera esto me va a retornar algo, ¿sí? Acuérdense que esto acá arriba lo que va a hacer es que me va a retornar, digamos, una ruta a seguir. Eso es lo que me va a retornar una ruta. Entonces, como yo sé que me va a retornar una ruta, yo voy a crearme una variable acá que le voy a llamar ruta, digamos, no sé, le voy a decir ruta a seguir. Ok, ahí está, ruta a seguir, ahí está. Y la ruta a seguir va a ser igual lo que él me va a devolver. Eso sería el paso 2. En el paso número 3, ahí le coloco el comentario. Lo que tendríamos que hacer es obviamente el sucesivo paso, que es la actuación, ¿ok? Es decir, actuar en ruta. Por lo tanto, le voy a colocar un comentario que dice ejecutar la ruta planificada, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, tiene que actuar. Voy a poner acá un comentario que se supone la gente tiene que actuar y debe ejecutar la ruta planificada. Listo. Por lo tanto, tendríamos que llamar a nuestra función que se llama actuar en ruta. Entonces, pues vamos a llamar a nuestra función que se llama actuar en ruta. Ahí está. Y actuar en ruta se supone que él lo que debería hacer en ese momento es recibir un parámetro acá arriba que sería la ruta. ¿Sí? Actuar en ruta va a recibir la ruta y la ruta es la ruta que dice ruta a seguir. Por lo tanto, esa es la que tendríamos que pasarle. La ruta a seguir. Listo. Él va a ejecutar esa acción y se supone que acá lo que nosotros deberíamos hacer como punto final, por así decirlo, ¿verdad? Es que si él hace todo el trabajo, él debería llegar al final del pasillo. Por lo tanto, eso es lo que voy a imprimir yo aquí. Es decir, lo que voy a imprimir aquí, es más, lo voy a colocar aquí, digamos, voy a hacerlo así. Lo coloco así, le voy a hacer un salto de línea, por si hay algo escrito, pues entonces que me lo escriba debajo, ¿vale? Y ahí adentro es donde le voy a decir, por ejemplo, ahí está. Y le voy a decir, el agente orientado a modelo, ahí está, a modelo, que le voy a poner una coma, algo así como que llegó al final del pasillo. Ahí está, listo, ¿no? Porque se supone que si él hace todo correctamente, él sí debería llegar al final del pasillo. Acuérdense que nuestro otro modelo no había llegado porque no tenía ningún mapa en su memoria para poder actuar en base a ese plano, ¿sí? En este caso, obviamente, como estamos creando esta función que se llama controlador modelo, tendríamos obviamente que ejecutar, ¿no? Ejecutar el llamado a la función. Entonces vamos a hacerlo. Que en el caso del llamado a la función, vamos a decirle acá, por ejemplo, esta función se llama controlador modelo. Ahí está, controlador modelo, y ahí la llamamos. Y se supone que lo que deberíamos ver es que él va a recorrer todo y cada uno, digamos, de la trayectoria del pasillo y él debería llegar al final del pasillo. Debería hacerlo. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué nos arroja nuestro agente. Nos vamos a nuestro código, nos vamos a la terminal, le decimos nueva terminal. Bueno, ya yo tenía una acá funcionando, listo, que es la que habíamos detenido. Voy a hacer un clear. En el caso de usted, si está utilizando PowerShell o Command Prompt, puede utilizar CLS, ¿no? Para borrar la pantalla. Fíjese que eso es lo que hace. Y aquí voy a ejecutar entonces a través del Python,
voy a llamar a mi agente de inteligencia que estamos creando, pero este que se llama orientado a modelo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Es un agente, pero aquí le puse fue un guión orientado a modelo. Ahí está. Entonces, se supone que yo voy a subir un poquito aquí la pantalla y ver un poco qué nos devuelve, ¿sí? Cuando yo le doy un enter, fíjese que él comienza acá arriba, como puede darse cuenta, ¿bien? Y él dice, el agente orientado a modelo llegó al final del pasillo, ¿ok? Es lo que nos está arrojando como mensaje, porque lo puse como aquí al final, pero fíjese que él nos está arrojando, como puede darse cuenta acá, dice, el agente planifica la ruta más eficiente. Él comienza a planificar toda su ruta, ¿ok? Luego de la planificación de toda la ruta, fíjese que él dice planificando, salta el obstáculo en la posición 2, salta el obstáculo en la posición 5, salta el obstáculo en la posición 8 y después cuando él hace el recorrido de su plan, él comienza por 1, fíjese que no está el 2, salta directamente al 3, del 3 fíjese que no está el 5, del 5 salta directamente al 6, fíjese que no está el 8, salta directamente al 9. Como puede darse cuenta, el agente está haciendo todo correctamente su trabajo sin ningún tipo de inconveniente como se pudo dar cuenta. ¿Ok? Por lo tanto, aquí en lo que sería mi código, ¿de acuerdo? Se supone que yo lo puse acá afuera, ¿ves? Entonces por eso es que él me lo está ejecutando como afuera del código, ¿de acuerdo? Se supone que dentro de este ciclo que yo tendría acá, él ejecuta todo su trabajo y se supone que acá al final él debería indicarme pues que el agente orientado modelo llegó al final del pasillo, tal como lo pudimos observar en la información, ¿sí? Porque realmente el pasillo, digamos, él ejecutó todo el llamado. De hecho, si usted quiere hacer distintas pruebas, perfectamente yo le invito para que de alguna manera usted pueda de pronto practicar colocando, por ejemplo, en vez de que ejecute 10, digamos, como distancia a recorrer, bueno, no sé, colóquele 20, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando usted ejecuta de vuelta aquí, mírelo, si usted lo vuelve a ejecutar, va a tener un llamado mucho mayor, ¿vio? Va a tener y usted va a poder probar, como puede darse cuenta, todo el recorrido y también le puede colocar también ciertos obstáculos o colocarle un poquito más de obstáculo para que usted pueda ver, digamos, el efecto, ¿no? Colocarlo, por ejemplo, si lo está haciendo hasta 20, puede colocarle aquí, no sé, 10, 15, 18, ¿sí? Para que se encuentre obstáculo en esos espacios. Obviamente, usted puede seguirle colocando más obstáculos para que usted pueda seguir probando o practicando. Sí, yo de momento se lo voy a dejar así con 10 para yo compartírselo y ustedes después pueden hacer, digamos, toda la rectificación del código. ¿Ok? Muy bien. Como se pudo dar cuenta, la verdad que, digamos, lo que vendría a ser el backend de la inteligencia artificial representa o constituye estos primeros códigos que de alguna forma, por lo general, muchas personas se los saltan. Y lo interesante es que usted, más que nadie, tenga que ir comprendiendo que de alguna forma lo ideal es que nosotros comencemos a crear nuestras propias modelos de inteligencia artificial. Habitualmente, ¿qué es lo que hace todo el mundo hasta el momento? Lo que hace es simplemente utilizar los modelos de inteligencia artificial sin conocer lo que está detrás de esto. La idea de todo nuestro escenario de trabajo es ir de a poco comprendiendo todo lo que está detrás de esos modelos de inteligencia artificial. Y el primer recurso de trabajo que hay que entender es exactamente estos modelos, digamos, estos agentes inteligentes, que en este caso vimos el agente inteligente reactivo simple y el agente inteligente orientado a modelo. Existe otros modelos más, otros agentes que vamos a ir estudiando un poco más adelante para que usted pueda ir internalizando cómo funcionan todo lo que tiene que ver con las inteligencias artificiales, pero por dentro. Bien, así que espero les haya gustado todo lo que hemos trabajado el día de hoy. De ser así, si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Si te ha gustado toda la información, puedes darme también un me gusta y por supuesto te invito a que puedas compartir esta información con muchas otras personas de forma tal de que les llegue todos estos recursos de trabajo y puedan de a poco ir conociendo y aprendiendo sobre estas tecnologías.
Así que no me resta de otra sino darte las gracias por todo tu apoyo y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.